Queridos hermanos sacerdotes, queridos hermanos y hermanas, dentro de la ley, que es la expresión del querer de Dios para nosotros, ¿cuál es el mandamiento principal, el más importante? La pregunta connota qué es lo que realmente importa en nuestra relación con Dios. En última instancia, ¿en qué debo enfocar todos mis esfuerzos? La respuesta, todos se la sabían de memoria. Los rabinos de Israel sabían que la respuesta era el mandamiento tercero, el número 3, el que prescribe el Shabbat, la santificación del sábado, porque fue el mandamiento que Dios practicó. Y el séptimo día descansó, dice Génesis 2:2. Pero también se hacían clasificaciones entre mandamientos en negativo, no harás, o mandamientos en positivo, tú harás. Y los rabinos habían tomado los 613 preceptos que están en el Pentateuco y habían visto que también había otra subdivisión. La mitad de ellos correspondía a los días del año lunar, y los otros a las partes del cuerpo, como acostumbraban contarlos en ese tiempo en las lecciones de anatomía de aquella época. Jesús no entró en este tipo de ejercicios hermenéuticos. La respuesta de Jesús, como es su costumbre, se eleva y va más allá de lo pedido. No cita ninguno de los 10 mandamientos, ni tampoco hace referencia a alguno de los 613 preceptos. Jesús coloca en el corazón del Evangelio lo mismo que está en el corazón de la vida, el amor. Tú amarás. Un amor que no es deseo, sino espera, profecía de felicidad para todo ser humano. El mismo contexto en el que Jesús da esta enseñanza nos da perspectiva. Jesús se encontraba en el templo de Jerusalén, donde se hacían muchas reuniones para discutir doctrina. Era lo habitual en la explanada del templo de Jerusalén. Y es en este espacio sagrado donde tiene lugar una tercera controversia. Hace una semana escuchábamos la primera, la segunda, la liturgia, lo ha saltado, y hoy estamos en la tercera. Un experto en teología interpela a Jesús. Y Jesús no le responde, como acabamos de ver, con definiciones ni con dogmas, sino apenas con gestos que nacen del corazón que vibra. Vuelvo al verbo, tú amarás. Jesús pronuncia esta palabra en este ambiente, en este escenario ambiguo, lleno de competiciones entre los rabinos que les gustaba discutir para ver quién sabía más, también de envidias, donde la gente, también de vanidad, donde mucha gente iba a pasear el vestido nuevo, pero también donde ya se están cuajando proyectos de muerte. Estamos en los últimos días de la vida de Jesús. Y frente a esta perspectiva de una muerte inminente, Jesús se atreve a hablar de amor. Es más, su respuesta, amarás, la toma de una oración. La pregunta, que era propia de jurista, no es respondida con categorías de derecho, sino con lo que distingue la fe, la oración, la relación con Dios en la oración. Todo israelita se la sabía de memoria. Es el famoso Shema que está en el capítulo 6, versículos 4 y 5 del libro del Deuteronomio. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ve'ahavta Adonai Elohecha, ve'kol meodeja, ve'kol nafsheja, ve'kol levaveja. Todos los judíos se la saben. Y Jesús acude a esta oración que está en boca de todo mundo, como está en boca de nosotros hoy todos los días un Padre Nuestro o un Ave María. Una oración que es una confesión de fe
que acompaña el día a día de todo hebreo. Pero en la versión que acabamos de escuchar, la de Mateo, no se cita el Shema, no se dice escucha. En Marcos está bastante acentuado, en Lucas no, en Mateo no. En Mateo Jesús va directo al verbo, amarás, amarás. O sea, aprenderás a abrir espacio, aprenderás a acoger, aprenderás a hospedar a otro dentro de ti. Y Jesús dice, amarás conjugando el verbo en futuro. En futuro porque es el verbo de la vida, y la vida es una búsqueda constante. La vida no es solamente lo que tú tienes a tus espaldas, es todo lo contrario, lo que tú tienes delante, lo que te desafía para que inventes nuevos caminos en tus realizaciones. En futuro, porque es una acción que no se concluye jamás, porque es una tarea siempre pendiente, nunca terminaremos de amar y nunca sabremos hacerlo bien, al menos no lo suficiente. Es un verbo que hay que conjugar así porque la vida, Dios y los otros siempre están viniendo de una manera nueva. Amar no es un deber, es una necesidad para vivir. ¿Qué tengo que hacer hoy y mañana para estar vivo y radiante? Amar. ¿Qué tengo que hacer año tras año? ¿Qué es lo que debe presidir la procesión de mis proyectos y mi proyecto de vida? Amar. ¿Qué tengo que decirle a la gente, a la humanidad, en todos los tiempos? Solo esto, el ser humano amará, y entonces se habrá dicho todo. Y aquí arrojamos una mirada sobre lo que en última instancia mueve a Jesús. Jesús cree profundamente en el amor, se fía del amor, refunda el mundo sobre las bases de un amor. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo, desde lo más profundo, desde el centro de las decisiones y del aliento vital, como es el corazón, lev, como es el espíritu de todo ser humano, el alma, el nefesh, con corazón y con aliento. No quiere decir ama a Dios exclusivamente y a nadie más. Él no ha dicho eso. Sino ámalo sin medida, sin contradicciones, sin competencias. Y verás cómo tu corazón crece y se expande, no solo en cantidad, sino con pureza y con intensidad. Ama a tu marido, a tu hijo, a tu hija, a tu mujer, a tu amigo, al pobre, al inmigrante, a tu compañero de trabajo, a tu vecino. Y Dios no es celoso. Dios no le roba el corazón a nadie o el de nadie, más bien lo dilata. Amar a Dios significa amar lo que Dios ama y Dios lo que más ama es al ser humano. Y es un verbo que no acepta la ley del menor esfuerzo. Por eso dice con todo. No es amar al mínimo, es amar al máximo. Como una persona que se limita a tener una lista de personas en una red y piensa que con eso tiene muchos amigos. No, es amar de verdad, con todo, cara a cara, intensamente, cultivando relaciones auténticas, profundas, duraderas, limpias, santas. Y Jesús agrega, con toda tu mente, no solo el corazón, no solo el alma, sino la mente, porque el amor es inteligente. No es simplemente instinto o descarga neuronal. Freud dijo alguna vez que el enamoramiento es como un estado de locura transitoria. Y en los últimos tiempos la neurociencia del amor nos ayuda a entender cómo se lleva a cabo el placer y la euforia cuando estás con la persona amada. Pero este no es el caso aquí, no se trata de eso. Todos estos estados transitorios, neuronales, hormonales, pasan con los días.
Por eso nos encantamos de una persona y años después podemos ya no sentir nada. Encanta y desencanta. Te vuelves a inhibir y te distancias. Y con el distanciamiento pasa como con una brasa que se saca del fogón que finalmente se apaga. Solo quedan al final tus elecciones, tus apuestas, el decidir jugártela por el otro, pasando por encima de tus miedos y de tus prejuicios. Eso es el amor. No es el impulso, es la decisión que tú tomas frente a otro. Por eso el amor es inteligente. No es pasión ciega ni lujuriosa, siempre es limpia y santa. Si amas, entiendes más a esa persona, vas más a fondo, llegas más lejos, siempre dentro de la verdad del otro que tú te permites abrazar. Hay un proverbio inglés que dice clarity, charity, claridad, caridad. Un biblista portugués al que le tengo un gran afecto, se llama Tolentino, José Tolentino Mendoza. Hemos estudiado juntos, actualmente es cardenal, es el prefecto de la Biblioteca Vaticana y hemos trabajado juntos en el tema de la construcción narrativa, cómo se perfilan personajes en la segunda sofística, en el primer y segundo siglo después de Cristo. Él ha escrito uno de los libros más hermosos que yo conozco sobre la amistad. Él dice que la amistad ciertamente es un camino que nace solamente en el momento en el que ya no se obra por pasión. El amor, entonces, es auténtico cuando es inteligente. No solo cuando yo siento, sino cuando yo te escojo como tú eres y me quedo contigo. ¿Qué otra cosa es el amor sino abrir espacio al otro, contrayéndome a mí mismo? Y este es el amor que se hace experiencia de Dios. El Espíritu Santo se derrama en nuestra vida cada vez que algo indiferente del otro aflora dentro de nosotros y en toda relación. Y por eso la invitación a amar es abrir espacio dentro. Proviene de la experiencia siempre del Espíritu Santo. Es el don número 1 del Espíritu. Amar. El amor. Después viene la alegría. Y las dos, amar y estar alegre, son sinónimos en la práctica. Son vasos comunicantes, mejor. Una experiencia de Dios tiene que ver con esta realidad profundamente humana. Y así como nos la ha enseñado Jesús. Las leyes que rigen el mundo del espíritu y las que rigen de la realidad viviente al final son las mismas. Por eso, como dice el Papa Francisco en la Evangelii Nunciandi, número 265, cuando se consigue expresar adecuadamente y con belleza el Evangelio, con seguridad ese mensaje responderá a las preguntas más profundas de los corazones. Pues no hay nada más auténticamente humano que no tenga eco en el corazón de Dios. Y lo más auténticamente humano es el amar. Pero terminemos. A Jesús le habían preguntado por un mandamiento, el más importante, y él respondió con 2. Siempre lo hizo con textos bíblicos, primero con el texto del Deuteronomio y luego con un texto del Levítico. La verdadera novedad no consiste en que haya añadido al amor de Dios el amor al prójimo, que era un precepto ya conocido por la ley antigua, sino en el hecho de articular las dos palabras, haciéndolas, estas sí, vasos comunicantes. Dios y el prójimo y Dios como una realidad circular, como una misma palabra, como un mismo mandamiento. Por eso Jesús dice, el segundo es semejante al primero. La expresión es semejante es importante para entender este Evangelio, porque Jesús está equiparando. Quiere decir que el amor al hombre es semejante al amor a Dios.
El prójimo es semejante a Dios. El hermano tiene voz, rostro y corazón semejante al de Dios. Y hay que escuchar su grito como si fuera una palabra de Dios, su rostro como una página del libro de la Biblia. Pero hay más, hay una precisión que Jesús hace en la frase. Amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo. Es casi un tercer mandamiento, siempre olvidado. Ámate a ti mismo. Ámate como un prodigio de la mano de Dios, como una irradiación divina. Tu vida tiene gran valor. Pero esto sin vanidad, sin narcisismos, que al final resultan siendo lo contrario del amor. Pero si no te amas a ti mismo, no serás capaz de amar a nadie. No sabrás escoger lo que tienes que hacer en el momento preciso por el otro. Te dedicarás solamente a acumular, a controlar, a sentir celos y al final a huir. Un amor sin alegría, sin inteligencia, sin admiración, en definitiva sin fuego, sin pasión. Se trata de cuidar del otro con constancia, con responsabilidad, como cuidas de ti mismo. Los maestros en el templo de Jerusalén le habían preguntado inicialmente a Jesús por una doctrina. Querían además picarle la lengua para evaluar su competencia magisterial. Y la respuesta de Jesús que acabamos de escuchar y repasar es sencillamente genial. En síntesis, no la doctrina en primer lugar, sino la ternura. Pero me permito decir esto, la real novedad, según Mateo, está en que este amor tiene en Jesús su plena realización. No solamente en el hecho de que juntó el amor a Dios y el amor al prójimo en un único mandamiento, no. La novedad está, según Mateo, en que Jesús es la realización de la ley y de los profetas. Y si el amor es la plenitud de la ley y de los profetas, y si Jesús ha dicho que no ha venido a abolir la ley y los profetas, sino a darle cumplimiento, esta es al final la declaración de Jesús. Jesús nos enseña a amar amando. Jesús lo que dice con palabras lo vive Él. Amar es vivir Jesús mente. Vivir a Jesús, ser discípulo suyo, es amar como Él. No es entonces por nuestra profesión de fe de boca que vamos a ser evaluados como cristianos, sino por la profesión de fe práctica, la de la vida, por el bien que seamos capaces de generar con las personas que tenemos al lado. Discípulo de Jesús es el que es capaz de este amor. San Juan de la Cruz, en sus dichos de luz y de amor, tiene una frase que a mí me encanta. Pon en todo amor y cosecharás amor. No es tanto las cosas que haces, sino cómo las haces. La puedes hacer con mucho profesionalismo, desde el punto de vista técnico, pero a lo mejor de mal carácter, con mal espíritu. Pon en todo amor y cosecharás amor. No se trata simplemente de ser papá o mamá. No se trata simplemente de ser maestro, profesional, sino de la manera distintiva como nosotros hacemos las cosas. Lo que importa no es tanto el creer un Dios con estas o aquellas características, como nos enseña la teología, sino estar abiertos a un amor cristificado que se transparenta en nosotros. No como un deber, sino como una relación sabrosa que revivimos constantemente, a toda hora, como una hermosa presencia que llena el corazón y que lo hace salir en impulsos de bondad, de reconciliación y de servicio.